Volteo de campanas en la ermita de San Antón del Burgo de Osma. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a esta retransmisión en diferido de la procesión de este Domingo de Ramos en el Burgo de Osma, en la Villa Episcopal, que conmemora la entrada de Jesús en Jerusalén. En primer lugar, saludo a Jesús Alonso Romero, doctor en Historia del Arte y licenciado en Geografía e Historia, que nos acompaña en esta retransmisión. Bienvenido y muchas gracias por estar en la 8 Soria. Muchas gracias por la invitación, es un honor. Bueno, gran conocedor de esta Semana Santa del Burgo de Osma, que es de interés turístico en Castilla y León desde el año 1998, antes incluso, si no me equivoco, que la de Soria capital, ¿verdad? Sí, en efecto, se adquirió por parte de la Semana Santa del Burgo de Osma ese rango de interés turístico regional y en efecto pues ya llevamos 28 años desde que se hizo esa declaración y la verdad es que es un placer, es un gozo disfrutar de la Semana Santa en el Burgo de Osma. Bueno, vemos como poco a poco van llegando, por ejemplo, los músicos de la banda de música del Burgo de Osma al entorno de esa ermita de San Antón. Ya ha finalizado, o está a punto de finalizar, la bendición de Ramos, ¿no?, que es el paso previo a esta procesión. Sí, en efecto es el inicio. La bendición de Ramos tiene lugar dentro de la ermita de San Antón, en este caso a la 1. Los ramos también se bendicen fuera, en el entorno inmediato a la portada principal. Hay una lectura y unas antífonas de canto inicial y a partir de unos 10 minutos que suele durar esta ceremonia, pues ya se procede con el desfile procesional que parte de la ermita de San Antón y que llega hasta la catedral. En este caso, con el paso solamente hasta la plaza de la catedral, porque en este año 2025, por las obras de la torre de la catedral, está condenado el paso por la portada de San Miguel, que era el acceso ordinario de todas las procesiones, y por tanto, en este caso, el Domingo de Ramos, la procesión propiamente dicha termina en la plaza de la catedral, enfrente de la portada principal. Bueno, vemos, como decimos, todos los preparativos ya esperando. Vemos también al alcalde Antonio Pardo Capilla, acompañado también pues de autoridades, en este caso de la Guardia Civil, que también se suman de manera protocolaria, ¿no?, a esta procesión que da también el comienzo, ¿no?, a la Semana Santa de manera oficial, o al menos la parte, mejor dicho, de las procesiones, ¿no?, porque ya fue Viernes de Dolores, ¿verdad? Ya ha habido actos religiosos propiamente de la Semana Santa. Sí, pero en rigor la Semana Santa empieza el Domingo de Ramos y por tanto se puede decir que es el primer gran acto solemne de la Semana Santa, que empieza precisamente el Domingo de Ramos conmemorando la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, que es el tema que también luce el paso que procesiona en este Domingo de Ramos. Bueno, vemos a muchas personas que van sin hábito, muchos feligreses, ¿no?, personas que se acercan a participar como público y después también acompañar a la procesión, como decía antes Jesús, en ese recorrido que va a hacer por el centro de la Villa Episcopal. Predominan las palmas, pero también vemos ramas de olivo y también de romero, que es una de las características, ¿no?, o de las singularidades también que se dan aquí en el Burgo de Osma. Sí, en efecto, las palmas que vienen de Elche, más luego por los ramos de olivo y de romero, que son el complemento de ese modo de saludar de forma solemne, de recibir, en este caso, a Jesús que entra triunfal, evocando la entrada en Jerusalén. Es una forma de loar, de alabar, de recibir de forma solemne a quien se considera como el rey de Israel, el Mesías, ¿no? Entonces las palmas que se arrancaban de los árboles, la palma tiene también un sentido simbólico muy fuerte, junto con otro tipo de especies de árboles que, según dicen precisamente los evangelios, eran los que los ciudadanos de Jerusalén en ese momento cogían de los árboles para poder loar, alabar y dar solemnidad a la entrada de Jesús en la ciudad santa de Jerusalén. ¿Y el romero a qué se debe? Porque a mí esto sí que me llama la atención. Bueno, el romero es una planta característica del entorno, no solamente del Burgo de Osma, sino de otros lugares, y por ese sentido aromático, también por ese carácter simbólico. Sobre todo hablamos de palma, de olivo y de romero, que son las tres especies fundamentales y que tienen ese sentido simbólico y además muy en relación
pues con lo que se puede encontrar en este caso en el romero, específicamente en la zona del Burgo, que es un arbusto que se da de manera general. No así el olivo, alguno hay, pero no es una planta característica de nuestra zona, y claro, mucho menos la palmera o la palma. Bueno, vemos a muchos niños, a muchas niñas que van con la indumentaria de hebreos, ¿verdad? Sí, evoca a los niños hebreos, pueri hebreorum, que llevaban ramos de olivo, vestimenta prosternebant in via, se dice en latín, ¿no? Como echaban también sus vestimentas homenajeando la presencia de Jesús. Y también se dice en la pieza de Gregoriano, portantes ramos olivarum, es decir, con ramos de olivo. Si es una manera de alabar, de loar, el llevar una rama de olivo o de palmera o de romero en la mano, claro, que no es echar los vestidos al paso de Jesús para que el pollino, el borrico, el asno en el que iba montado pisara las vestimentas de los ciudadanos de Jerusalén y específicamente de los niños, que como homenaje a Jesús, con ese recibimiento de gloria, pues se hacía el Domingo de Ramos. Y los niños hebreos están evocando fundamentalmente un pasaje de un evangelio apócrifo, el evangelio de Nicodemo, que habla de esto, ¿no? De que no solamente se cogían ramos de los árboles, sino que también echaban sus vestidos para ensalzar a Jesús de Nazaret, que estaba entrando triunfal en la ciudad de Jerusalén. La de Domingo de Ramos quizás es de la procesión que más niños, ¿no? Puede atraer a participar en la misma, ¿no? Sin duda, es la procesión de los niños, por esa razón, ¿no? Evocando esa tradición de los niños hebreos. Y vemos cómo hay un conjunto muy numeroso de niños con sus palmas, con los mayores, catequistas fundamentalmente, que organizan este desfile y este paso y esta participación de los niños, tanto en la procesión como después en la misa, porque se encargan ellos de abrir el ofertorio en el desfile por la vía sacra, y esos ramos y esas palmas que vemos que llevan ahora en la procesión, en la misa, los ofrecen como preámbulo de la ofrenda del pan y del vino, que es la ofrenda principal, lógicamente, que se hace en el ofertorio de la misa. Pero esos ramos se ofrecen en la misa después, los niños que llevan ahora en sus manos ese amarillo ramo de palma. Bueno, vemos como poco a poco ya va saliendo el obispo de Osma Soria, Vilio Martínez Barea, para que comience ya enseguida esta procesión de la entrada de Jesús en Jerusalén, Domingo de Ramos. Luego muchas de estas palmas, y también las vemos habitualmente colgar, ¿no?, en los balcones. Sí, es muy característico que quien tiene la palma después en su balcón lo coloque. Es un elemento simbólico también de una manifestación de fe, ¿no? Decir, esta es la palma con la que he recibido a Jesús de Nazaret, el Rey, el Mesías Redentor, y que, por cierto, también esas palmas también son el elemento que se queman después, que hay una celebración que es la misa crismal, que al año siguiente buena parte de estas palmas son protagonistas también por haber servido de combustible a algunos elementos característicos de la misa crismal, que habitualmente es una misa del Jueves Santo, pero por cuestiones de compatibilizar y de agenda se celebra en muchos sitios el miércoles santo, como aquí. Bueno, vemos ya cómo suena la banda de música del Burgo de Osma, dirigida por José María Capilla, ¿verdad? En efecto, José María Capilla de Blas, el director de la banda, que están interpretando Galilea de José Vélez, una composición del año 2017, y que es la composición con la que la banda ha amenizado el cortejo desde la salida de San Antón, en este preciso momento, hasta la Plaza Mayor. Pues vamos a escuchar un poco el sonido ambiente de este arranque de la procesión de Domingo de Ramos en el Burgo de Osma.
don Abilio Martínez Barea, quien acompañan varios seminaristas del Burgo de Osma, además del párroco, don Jesús Florencio Hernández Peña, y también el deán de la Santa Iglesia Catedral de la Asunción del Burgo de Osma, don Jesús La Peña Cervero. Ha comenzado ya esta procesión que va a continuar por el centro de la capital, de la Villa Episcopal, ¿verdad, Jesús? Sí, en este momento, dentro de unos metros, van a torcer por la calle Banda de Música para llegar ya a la Plaza Mayor. Son los primeros metros del cortejo procesional con este paso de Jesús en Jerusalén, que es una imagen del taller de imaginería religiosa de Olot. Vemos la figura de Jesús que está sentado en el pollino, sentado a la amazona, no a horcajadas, y aquí vemos a los niños hebreos acompañando ese cortejo procesional. Que por cierto, en cuanto a la indumentaria de esta cofradía, el hábito es granate y mostaza y también portan la cruz de la cofradía, ¿verdad? Sí, la cofradía, que en realidad es la cofradía de los Misterios y Santo Entierro de Cristo, fundada el 21 de marzo del año 1942, pero que es la heredera directa de otra cofradía, que es la cofradía de la Veracruz, que documentalmente sabemos que estaba activa en el obispado de don Raimundo. Don Raimundo murió en el año 1124 y que la bula confirmatoria de la cofradía de la Veracruz del Burgo de Osma la dio el Papa Inocencio II el 4 de mayo del año 1131. Por lo tanto, esta cofradía, que es muy reciente, con tal nombre de los Misterios y Santo Entierro de Cristo, es la heredera de esa otra cofradía de la Veracruz del siglo XII. Esta procesión que lleva llegando a la Plaza Mayor, ¿verdad? Junto al ayuntamiento de la villa. Por cierto, veíamos antes el paso, que hablabas un poco de su origen, en el año 1947. Es un paso que pesa 600 kilos. Como decimos, es un paso del taller de Olot de mediados del siglo XX y es uno de los pasos emblemáticos de los veintitantos que conforman el conjunto de los que procesionan desde el Domingo de Ramos hasta el Domingo de Pascua. Vemos que el cortejo está bajando por la calle Banda de Música, la cabecera de la procesión ya en la Plaza Mayor, con el ayuntamiento del año 1768 al frente, obra de Ángel Vicente Ubón. La Plaza Mayor es toda ella traza del arquitecto Ángel Vicente Ubón en ese año 1768, teniendo como referencia la fachada del magnífico Hospital de San Agustín, construido en 1694, una obra que promovió el obispo Fray Sebastián de Arévalo y Torres y que fue la referencia posicional, dimensional y arquitectónica de la magnífica Plaza Mayor por la que ahora mismo está desfilando el incensario, la naveta, la cruz, las velas, los ciriales, el estandarte de la cofradía, detrás la excelente banda de música de la Asociación Amigos del Burgo y detrás pues ya pues el resto del cortejo, como vemos aparecer en el fondo esas palmas, con el señor obispo, el clero, las autoridades y el pueblo fiel. En el Burgo de Osma
en la que la banda de música con José María Capilla, que vemos ahora mismo, pues tiene un papel protagonista, ¿no? Porque esas marchas procesionales marcan el ritmo, ¿no?, de la propia procesión. En efecto, son las típicas marchas procesionales de Semana Santa, unas más clásicas en el sentido de que son más antiguas que otras más recientes. Estábamos hablando de que había salido la procesión con la banda interpretando Galilea desde San Antón, y a partir de la Plaza Mayor la pieza con la que nos favoreció el cortejo procesional de la banda fue Alma de la Trinidad, que era una composición de Eloy García de hace 25 años, del año 2000. Esa ha sido la segunda de las piezas que nos ha ofrecido la banda en este discurrir ya por la Plaza Mayor. En la Plaza Mayor, encarando precisamente a la derecha el Hospital de San Agustín, al que hacíamos referencia con anterioridad, lo vemos aquí a la izquierda, y a la derecha la extensión de la plaza, con la procesión que ahora mismo, con el paso, con la cruz delantera del paso, va a doblar desde la Plaza Mayor, la esquina precisamente frontera al Hospital de San Agustín. Ese paso que decimos que pesa 600 kilos y bueno, y que es portado en este caso sobre ruedas. No sé si en sus orígenes también llevaba ruedas o en algún momento ha sido portado a hombros. No, que yo recuerde, este paso siempre ha salido en carroza. Sí que hay más pasos que desfilan a lo largo de la Semana Santa por el Burgo de Osma, que antaño fueron procesionados en andas y que hoy son ya dispuestos en carrozas. Alguno hay todavía, los menos, que sí que desfilan en andas, a hombros, pero la mayor parte de los pasos se han habilitado carrozas para poder discurrir con mayor comodidad en las procesiones. Lógicamente, aparte de las autoridades municipales, militares y eclesiásticas, veíamos también a miembros de la cofradía de los Misterios y Santo Entierro de Cristo, presidida por Antonio Campos Ponce. Una singularidad de la Semana Santa de este año es que, debido a las obras en la torre de la catedral, los pasos de las procesiones no van a poder entrar dentro del templo como es habitual. Este de la borriquilla, los dos que saldrán este lunes santo, los 3 de martes santo y los 6 del miércoles santo, van a ir a parar a una nave del polígono de la Dehesa cedida por el consistorio burgense, donde aguardarán al Viernes Santo para participar en la procesión del Santo Entierro y después volver al Museo de la Semana Santa del Burgo de Osma, donde son custodiados. Un museo que, Jesús, por cierto, cumple 19 años este 2025. Sí, es un museo que está ubicado en la que fue capilla del Seminario Menor, y que es un museo donde están, aparte de expuestas las piezas, documentadas con sus cartelas, y aparte de los pasos también hay otros objetos que son dignos de ver, que conforman todo ese museo de la Semana Santa. A poco va dejando esa Plaza Mayor. Jesús, hablabas del Hospital de San Agustín, del antiguo Hospital de San Agustín, que no recuerdo si el año pasado, en Semana Santa, estaba todavía envuelto en andamios o ya había sido restaurado. Muy probablemente estaría restaurándose, como por ejemplo la torre de la catedral, como hemos hecho referencia antes, pues son, lógicamente, cuestiones que se deben a las obras y que son así, y no hay otra forma, ¿verdad?, de salvar los andamios, todos los aspectos relacionados con la remodelación de edificios tienen estos inconvenientes, pero cuando la obra está concluida, lógicamente cumple un poquito de indisposición y de molestia en el momento que se realizan las obras, como vemos que va a ocurrir este año con el final de las procesiones de la Semana Santa, pero que son obras necesarias y afortunadamente
se acometen para poder dejar todavía mejor esos edificios monumentales que ornan y que galonan el Burgo de Osma, ciudad de Osma. Aquí vemos cómo es ya la procesión, la banda está bajando por la calle Mayor, después de ganar ya la Plaza Mayor. A fin de cuentas es algo más de efectos logísticos, no entiendo que el hecho de que no puedan entrar en la propia catedral para el Viernes Santo, ¿no? Iniciar todas juntas y en ese mismo lugar ya lo que es el desfile del Santo Entierro, ¿no? Sí, en relación con este asunto que hace referencia Fernando, en realidad en los últimos años la procesión de Viernes Santo ya no salía desde dentro de la catedral, sino que los pasos se juntaban en la plazoleta de la torre y en la zona de la plaza de la catedral, en los pies de la catedral, y salían ya desde la propia calle. Por tanto, no poder ganar la portada de San Miguel como consecuencia de las obras de la torre a efectos de la salida de la procesión de Viernes Santo no va a ser ninguna novedad, puesto que en los últimos años ya la procesión salía de la calle y no de dentro del templo catedralicio. Sí que lo será el final de las demás procesiones, que al no entrar los pasos, la salve que se solía cantar dentro de la catedral este año se cantará a capella en la propia plaza de la catedral, como si fuera todos los días la salve de Viernes Santo. Bueno, vemos aquí la cantidad de niños, en torno a medio centenar creo que son los que participan en este Domingo de Ramos, que es como el día más alegre también de la Semana Santa, ¿no? Un poquito por lo que se representa. Claro, es la alegría, el gozo, el júbilo y ese contraste también como la misma población de Jerusalén que recibía a Jesús como rey, pues al cabo de unos días estaba diciendo crucifícale o crucifícalo, depende de lo que utilicemos, ¿no? Es decir, esa dicotomía, esa contradicción entre el jolgorio, la loa, la gloria, el hosana del Domingo de Ramos y el crucifícale de la condena a muerte, ¿no? Eso es una enseñanza también, una enseñanza moral, una enseñanza ética y esa fragilidad también de la mentalidad y del espíritu del hombre, ¿no? Es ese contraste, esa alegría dentro de la humildad, puesto que Jesús dijo: traedme un pollino que no ha montado nadie, voy a entrar en Jerusalén, y no entró en una carroza, ni siquiera en un caballo, sino en un pollino, es verdad, un pollino que nadie había montado, y esa es la entrada de un rey en Jerusalén, esa es la entrada del Mesías, del Salvador en Jerusalén, a lomos de un jumento, de un asno, de un pollino, no en una carroza suntuosa, ornada con oro ni con piedras preciosas, ni siquiera, repito, en un caballo, sino en un asno. Esa es la señal de la humildad, ¿no? De que el Mesías, el Redentor, entra en un asno a la ciudad santa. Vemos ahí cómo sigue avanzando la imagen de la entrada de Jesús en Jerusalén, que está hecha, por cierto, en escayola y madera, y como bien apuntaba antes Jesús, en el año 1947 por imaginería litúrgica de Olot en Girona. Como decimos, no es un paso muy antiguo, lo que sí que son muy antiguas son los orígenes de la Semana Santa en el Burgo de Osma, porque, corrígeme si me equivoco, se remontan al siglo XII. Sí, en efecto, lo hemos comentado antes, como tenemos noticias documentales de que en el obispado de don Raimundo falleció en el año 1124, ya existía una cofradía de la Veracruz que se encargaba de organizar algunos actos de la Semana Santa y entre ellos muy probablemente algunas de las procesiones. Desde luego no con las características que vemos hoy, porque todo cambia y no es lo mismo una procesión de principios del siglo XXI a lo que pudiera celebrarse, ya no digo en el siglo XIII, sino ni siquiera en el siglo XIX, ¿no? Porque es el aire de los tiempos y el ajustarse a cada momento. La esencia es la misma, lo que se celebra es lo mismo. Se celebra la muerte, pero lo fundamental, se celebra la resurrección, y eso se celebra igual en el siglo XII que en el siglo XXI, de forma distinta, con actos distintos, con solemnidades distintas, pero lo que se celebra en el fondo es lo mismo. Vamos allá, el obispo de Osma Soria, que hoy ha tenido un Domingo de Ramos intenso, ¿no? Porque como obispo de la diócesis que es, al final también tiene que repartirse, y antes de estar en la villa episcopal está también en Soria, ¿verdad?
presidiendo los actos también de Domingo de Ramos. En efecto, así es, claro, tiene que, lógicamente, en una agenda tan apretada, atender, pues, digamos que todas las obligaciones inherentes a la mitra, ¿no? Y entonces aquí le vemos presidiendo, en este caso, la celebración de la procesión y después también de la misa del Domingo de Ramos y otros muchos actos que se celebrarán en la Catedral del Burgo de Osma y también en la Concatedral de San Pedro de Soria. Bueno, quizás esta es una de las escenas más bonitas, ¿no?, de la procesión en el Burgo de Osma, en esta calle mayor, ¿no?, tan característica, en mi opinión tan bonita, ¿no?, que es uno de los lugares más emblemáticos de la provincia de Soria. Vemos además aquí cómo va avanzando la procesión con esta imagen ya tomada desde la plaza de la Catedral. Es la música de Abel Moreno de nuevo, ¿no?, de otro de los grandes compositores de marchas procesionales, en este caso Cristo de la Presentación, una composición de Abel Moreno, repetimos, del año 1985. Y en efecto la calle Mayor es el nexo de unión entre la plaza de la Catedral, ese núcleo medieval, irregular, de crecimiento orgánico, que lo une, hace de conexión con la ampliación dieciochesca del barroco, característico de esa uniformidad, esa regularidad y ese centro civil. Frente al urbanismo medieval que tiene en la catedral el núcleo fundamental y la plaza de la catedral como espacio emblemático, la calle Mayor une esos dos núcleos, la Plaza Mayor nueva, la nueva Plaza Mayor, que es el núcleo civil donde está el ayuntamiento, frontero a San Agustín, y que marca ese hito en la ampliación urbana dieciochesca de la regularidad y de la uniformidad en contraposición a ese crecimiento orgánico típico del urbanismo medieval de la Plaza de la Catedral y de su entorno. Bueno, hay que dar gracias a que finalmente no ha llovido, porque estos días los pronósticos meteorológicos eran bastante negativos, ¿no?, para la celebración de procesiones al aire libre, como en este caso la de hoy del Burgo de Osma, y bueno, no ha llovido, hay que estar satisfechos, ¿no? Bien, afortunadamente ha dejado celebrar la procesión. La amenaza de lluvia ha estado ahí, de hecho los pronósticos horas antes no eran muy halagüeños, pero sin embargo ha salido un día bueno para la procesión, de agradable temperatura, no ha habido ni una sola gota en todo el recorrido procesional y finalmente pues se ha podido celebrar con la magnificencia, el boato y la solemnidad que merece dicha procesión. Bueno, esperemos que el tiempo siga acompañando o cuando menos respetando, ¿no?, a las procesiones de los días que están por llegar, tanto en el Burgo de Osma como en toda la provincia de Soria, bueno, y ojalá en toda España, aunque eso ya será más complicado. Bueno, vemos cómo los pequeños se comportan, ¿no?, que al final para ellos también estarse quietos es complicado, pero también aportan esa imagen, ¿no?, de, bueno, pues la que aporta un niño, ¿no?, además con esos hábitos de tanta alegría, lo que decíamos antes, ¿no?, que es lo que representa esta procesión. Y estábamos viendo ahora precisamente una partitura de la banda de música que están preparándose para interpretar Jerusalén de José Vélez, una pieza del año 1999. Y efectivamente los niños dan esa alegría, esa ternura, ese optimismo, ese futuro de la participación como niños hebreos en la procesión. Y lógicamente los niños pues son prácticamente pues el centro de todas las miradas, ¿no?, por esa ingenuidad, por esa alegría que efectivamente hacen que la procesión tenga ese lucimiento y esa ternura. Nada más verlos, pues ahí apreciamos cómo da gusto ver a los niños. Hombre, es que son buenos, son buenos. Vemos además que nos acompañan también ahí un poco en la retaguardia por sus familiares y bueno, y también las catequistas, ¿no?, que al final también son las encargadas de inculcarles pues esta tradición, que si al final no la conocen de niños, pues seguro que de adultos pues tampoco la continúan, ¿no? En efecto, aquí estamos viendo de nuevo a la banda de música con Jerusalén, entrando desde la calle Mayor a la plaza de la Catedral, en la esquina de lo que son las obras de ampliación del siglo XVIII de la Catedral, de la capilla de Palafox y de la sacristía que estamos viendo aquí de fondo a la izquierda, con el Palacio Episcopal al fondo, y los estupendos músicos de la banda, dirigidos por José María Capilla, interpretando ya al final del recorrido, repito, Jerusalén, una de las piezas clásicas. Esta pieza
es clásica aunque solamente tenga 26 años, ¿no? Porque en definitiva se estrenó por José Vélez en el año 1999, pero es una de las clásicas ya de las marchas procesionales. Esta estupenda imagen de cómo la procesión vaya ganando la plaza de la Catedral desde la calle Mayor para terminar precisamente hoy, bueno, el Domingo de Ramos del año 2025, pues de forma inusual en el frente de la portada principal de la catedral. Pues vamos a escuchar esa marcha procesional con la que va a terminar ya enseguida este recorrido. Pues vemos cómo va llegando ya ese paso, la borriquilla, esa plaza de la catedral, va a pasar por delante y no va a entrar, ¿verdad? No, no va a entrar porque, como hemos repetidamente ya indicado, las obras de la torre de la catedral están condenado, como es natural, la entrada por la portada de San Miguel o de los Moros, que es la portada de los pies de la catedral, por la que habitualmente entraban los niños en primer lugar y después todo el cortejo procesional con el paso incluido dentro de la catedral. Como este año no puede ser por las obras de la torre, vemos cómo están entrando por la portada principal de la catedral, como la de San Miguel, también una estupenda portada gótica de la segunda mitad del siglo XIII, uno de los ejemplos más notables de la escultura monumental gótica en toda Castilla. Yo creo que también es uno de los lugares más fotografiados, diría yo, de los muchos, ¿no?, que hay en la provincia de Soria en cuanto a patrimonio histórico y artístico, ¿verdad? Claro, la Catedral del Burgo de Osma ofrece una auténtica lección de historia del arte, desde el románico hasta el neoclásico, pasando por el gótico, el renacimiento, el barroco, incluso estilos historicistas. Las vidrieras, la mayoría son de fines del XIX, y por lo tanto es un foco de atención turístico y también histórico, artístico del Burgo de Osma y de la provincia de Soria, con esa estupenda portada de la catedral gótica del siglo XIII al fondo. Espectacular la imagen que nos están proporcionando nuestros compañeros ahí en el Burgo de Osma. Ya hemos visto acceder dentro de la catedral al obispo de Osma Soria, también ya lo está haciendo la corporación con el alcalde Antonio Pardo al frente, y bueno, ya está entrando pues el resto de las personas, ¿no?, que acompañan también a esta procesión con la que ya comienza la Semana Santa, en todos los lugares donde se están celebrando, pero en este caso en el Burgo de Osma, ¿verdad? Sí, este es el inicio de la Semana Santa, Domingo de Ramos, inicio de la Semana Santa, que concluirá con el Domingo de Pascua o Domingo de Resurrección. Bueno, vemos también que hay mucha gente en las terrazas, porque al final la Semana Santa también tiene una vertiente turística, y el Burgo de Osma, que es uno de los lugares más visitados, pues estos días se va a llenar de muchas personas. Vemos ahí la imagen de la catedral, de la torre envuelta en andamios, que ha obligado a hacer algunos cambios en la Semana Santa, en las procesiones de este año. Vamos a empezar a despedirnos. Me gustaría, en primer lugar, Jesús Alonso Romero, darte las gracias por haber compartido estos minutos pues con todos los espectadores de la 8 Soria, y por compartir sobre todo tus conocimientos y también, diría, tu amor por el Burgo de Osma. Muchas gracias, ha sido un placer y un honor poder estar
acompañándoos en esta retransmisión. Bueno, vemos ya como la banda de música también ya se dispersa, ¿no? Ya ha terminado el acto, así que me gustaría también despedirme agradeciendo el trabajo y el esfuerzo de todo el departamento técnico de la 8 Soria, con Álvaro Moneo al frente de la realización. Como decía Jesús Alonso, muchas gracias por compartir con todos nosotros sus conocimientos, y hasta la próxima ocasión. Y a todos ustedes les invito a seguir la Semana Santa en Castilla y León Televisión. Como siempre, gracias por estar ahí.